Hoy estuve mirando unos videos, se viene acercando la época y siempre me gusta recordar. Y mirándolo a la distancia fue algo casi épico. Eh, Aparte como se dio todo, nosotros viajamos en colectivo en semifinal y final. Después todos los otros viajes los hicimos en auto de gente y amigos, allegados del club. Y la pasamos, nosotros que manejamos, la pasamos re lindo. Creo que los jugadores también. Hubo un par de veces que por ahí dijimos de ir en auto y en colectivo, digo, y los mismos jugadores querían seguir viajando en auto, no sé si por cábala o por qué. Por darte un ejemplo, a Río Cuarto salimos de acá a las 4 de la mañana. Sí. Llegamos al mediodía, almorzaron los jugadores, durmieron la siesta y a la noche jugamos con estudiantes y lo dejamos afuera. O sea, ni ellos lo podían creer. Más allá de eso, aparte, el plantel que teníamos era un equipo ya que venía formado hacía un par de años con Hernán. Y se para mí, hubo 3 jugadores que fueron. El equipo era clave completo, era un equipo que salía de memoria, muy sólido en defensa, muy buen arquero, medio campo también, pero hubo 3 jugadores que para mí, Pica Bravo, Lautaro Roble y Héctor Echagüe, como que explotaron los 3 juntos y por eso nos dio un salto de calidad que se notaba en un montón de partidos. Después, jugar en Río Cuarto, tengo una anécdota de creo que se llama Banao, cuando Lautaro pega un tiro en el palo izquierdo del arquero, nosotros estábamos enfrente. Cuando queda mano a mano con el arquero se hace un silencio en el estadio que había, no sé, 20.000 personas. Seguramente. Silencio, no escuchabas nada. La pelota pega en el palo, recorre todo el arco y sale al lado del otro palo. Y me acuerdo como al día de hoy de todo el estadio. Y eran un equipo que hoy Estudiantes está en primera, ascendió, bueno, es un gigante del interior. Y nosotros fuimos ahí, hicimos pata ancha y ganamos en buena ley. Los últimos minutos sufrimos, pero habíamos sido superiores la mayor parte del partido. Después la Emilia fue... Yo me acuerdo de los 3 últimos partidos, son los que más me acuerdo. La Emilia creo que ganamos bien. San Martín acá le ganamos bien. Allá el ambiente era algo que nosotros no estábamos acostumbrados, estaba pesado. Y el equipo lo sacó de la mejor manera. Creo que fuimos más que justo ganadores y la verdad que el disfrute después a la vuelta fue algo increíble, la llegada acá al pueblo, fue hermoso. Yo hablaba hoy con los chicos que esa fue mi primer gran alegría deportiva, creo que la supera el mundial, pero la alegría encima era 30 de diciembre, llegamos acá el 31, la alegría me duró, no sé, pero muchos días, o sea, algo que no sé cómo explicarlo, pero fue una satisfacción enorme. Bueno, con Silvio y con un montón de gente más que venimos remando, ¿no? con el Depro, y llegar a ese momento, ¿no? de haber salido de la Liga Zonal, de empezar a ganar el torneo de la Liga de Colón, campeón en Entre Ríos, ir por la escalerita, ¿no? Paso a paso, a llegar a consolidar un equipo que como lo dijo Silvio, marcaba la diferencia porque quizá como él lo dijo, nosotros no nos dábamos cuenta, pero la gente que veía el equipo decía, pero van a ascender. Y nosotros decíamos, no, estamos para jugar, pero nunca imaginamos, creo que los que somos dirigentes soñamos, pero no imaginábamos que íbamos a tener ese momento único, ¿no? de lograr un ascenso, y más como la peleábamos nosotros desde la humildad
total, ¿no? De los dirigentes, ni hablaba del cuerpo técnico, a los jugadores, como él lo dijo, de viajar en auto, como lo dice Silvio, creo que los últimos 3 partidos, ese que fue con la Emilia, habíamos sido superiores acá y fuimos superiores allá. Y recuerdo después del partido fuimos a buscar unas pizzas, unas empanadas ahí, y los mismos rivales nos estaban sorprendidos de lo que nosotros por ahí no terminábamos de ver, que era el rendimiento que tenía el equipo dentro de la cancha. También con Estudiantes Río Cuarto éramos un invitado de lujo a la fiesta que ellos estaban preparando, porque bueno, hasta el día de hoy hablo con quien era el encargado deportivo de Estudiantes Río Cuarto y ahora lo estuve felicitando por el ascenso, y recuerdo las palabras de él cuando terminó el partido, que fue llorando el vestuario, no sé si estaba Silvio, y me dice: Yari, con el dolor en el corazón porque nos dejaban afuera, tengo que felicitarlo, dice, porque nosotros estábamos concentrados hace 3 días en los mejores hoteles de Río Cuarto, a nuestros jugadores no les faltaba nada, ustedes vinieron en el auto un rato antes, se tiraron a dormir una siesta, vinieron acá y nos pintaron la cara, nosotros teníamos la fiesta preparada, y realmente lo que ustedes hicieron deportivamente es algo increíble, ¿no? Terminar ese partido, celebrar, como dice Pablo, todas las cosas que pasaron, incluso ellos tuvieron un penal, lo atajó Johnny, y dentro de la cancha los 180 minutos creo que nos costó más el partido local que el partido de visitante, porque acá íbamos perdiendo y lo empatamos, y después allá nos pesó, a nosotros no nos pesó y a ellos sí le pesó, porque bueno, creo que va un poco de eso, ¿no? De ser el candidato y de nosotros estar invitados ahí en ese lugar. Y bueno, después los regresos son todos inolvidables, porque son todos con un triunfo, de venir en grupetes de auto y parar en cada estación de servicio y contar las anécdotas, y un montón de gente que se acercaba a saludar, porque incluso ahí en Río Cuarto terminamos y fuimos a comprar unas pizzas ahí en la estación de servicio enfrente, y había un monumento y ahí nos tiramos, y era un equipo que despertaba simpatía, porque venían los hinchas rivales y nadie a agredir, todo a felicitarnos, a decir, nadie puede creer la historia que está haciendo el Depro, ¿no? Y bueno, se fue dando, ¿no? Así de que el calendario era mucho más apretado, y se llega a jugar ahí a fin de año porque hubo partidos suspendidos por incidentes, por protestas, y bueno, creo que nosotros fuimos manteniendo la calma, y el equipo estaba entero desde lo anímico, y desde lo físico los muchachos sacaban resto donde sea, porque no nos olvidemos que la mayoría de esos jugadores tenían un trabajo, y bueno, arreglar los horarios para que puedan ir, levantar a uno, levantar al otro, un sacrificio enorme. La gente que colaboraba con lo que podía, y nosotros también juntando el mango de donde se pueda, y llegas a tan ansiada final, ¿no? Que jugamos un día domingo acá, y éramos locales, y vino San Martín, y lo decimos claramente, nos copó el pueblo, nos llenó el pueblo, nos desbordó el pueblo, no sabíamos cómo el pueblo no estaba preparado para recibir tanta gente, ¿no? Y ahí surgieron un montón de anécdotas, uno que hospedó a uno, otro que hospedó a otro, uno que le dio la casa, la parrilla para que se queden, y ahí también le prestamos la pileta. Le cedimos la pileta del club, porque una tarde que hacía, no sé, el partido se jugaba de noche, y una tarde como la de hoy, 35, 36 grados, y la gente se comportó y se metieron con los tambores y nos cantaban. Esa tarde fueron un poco locales en pronunciamiento, y nuestra hinchada siempre, la de siempre, seguir con el mate, aplaudiendo y acompañando, pero sin la difusión que tienen esos tipos de equipos. Pero el equipo dentro de la cancha rendía, y fue un partido en el que nosotros fuimos claramente superiores. Ellos encontraron un descuento al final. Me acuerdo las declaraciones del técnico al final del partido, que un periodista le consulta
sobre lo importante que había sido obtener el descuento sobre el final, y el técnico hace una declaración que para nosotros es fabulosa, ¿no? Porque creo que nos termina potenciando un poco más. Dice, nosotros no hubiésemos podido ir de acá de pronunciamiento con 10 goles en contra, que seguramente en Mendoza lo íbamos a revertir. Y bueno, 3 días le llevó la realidad de mostrarle que en el fútbol la soberbia no existe, y nosotros teníamos un equipo que no hablaba o que hablaba jugando. Y bueno, fue allá, sacó pecho. En algún momento la pasamos mal, nos hicieron saber de que éramos visitantes. Y bueno, se jugó el partido, se ganó, nuestra gente tuvo que salir 40 minutos antes de dentro de la cancha. El árbitro y el jefe del operativo dijo antes del partido, le dijo a los jugadores nuestros: si ustedes llegan a ganar acá hoy, lo único que les pido es que salgan corriendo y se metan al vestuario, porque en el único lugar que nosotros le podemos brindar seguridad. Y pasó eso. El Depro fue, ganó, y después, bueno, a festejar. Más el festejo fue a la vuelta, porque en la cancha fue todo muy encerrados dentro del vestuario, y los jugadores pienso que han vivido un momento único para nosotros. Estábamos en la tener de servicio. El único hincha que quedó en la cancha fue Yari. Nosotros nos sacaron a todos, a familiares, jugadores, hinchas. Subimos como 100 al colectivo, o más. Me acuerdo que ir escuchando el partido en el colectivo, saliendo para el límite con San Luis, porque la policía no quería que nos quedemos por nada. Había ido mucha gente en vehículos propios, también salieron en el colectivo, después lo bajaron en la ruta. Y cuando terminó el partido en el colectivo fue una locura. Íbamos viajando y lo íbamos escuchando. O sea, y no pudimos ver los últimos 30, 40 minutos, no sé, pero el ambiente estaba muy pesado. Y fue la verdad que hermoso. Sí, fue un momento único, y le pedimos a los dirigentes de la policía que nos dejen vivir ese momento que para nosotros iba a ser único. Y me acuerdo que me metieron ahí adentro una camionetita, y estaba rodeado por todos los policías, hasta que un momento faltaban como 5 minutos y nos tuvimos que ir. Y lo íbamos escuchando, dice, bueno, vamos escuchando por la radio, y bueno, ya sabíamos que éramos campeones, digamos, porque estábamos ganando el partido, y me acuerdo que el arquero nuestro incluso ya estaban invadiendo la cancha, tenía que estar en el borde del área grande, y ya era un partido que no se podía jugar. Y después ahí en más, bueno, todo festejo, un montón de gente que ya hoy lamentablemente no la tenemos con nosotros, pero que sí la tenemos en el corazón, y que tenemos los recuerdos de que han compartido ese momento con nosotros, y que son las horas más gloriosas de nuestro club. Además, un tortazo, pasarte del 30, llegamos al 31 de un equipo amateur al 1 de enero ser profesional, porque eran campeonatos que no te daban tiempo para nada. Creo que a fines de enero ya arrancamos a jugar en el torneo. Bueno, eso es lo que quiero preguntar. Decía Palito ahí, una de las alegrías deportivas más importantes de su vida. ¿Terminó siendo completa la alegría? Porque ustedes como dirigentes después tenían que empezar el día después, de todo lo que demandaba mantener un plantel. Yari venía preocupado en el colectivo, y le digo, y disfruta el momento, después veremos, veremos. O sea, Y bueno, gracias a Dios pudimos jugarlo, pero ya te digo, yo no entendía cómo él no estaba más preocupado que alegre, ¿te acordás? No, obvio, la felicidad era enorme, digamos, pero también, es más, yo me bajé, no pude caminar, tuve como 40 días en cama, la verdad, y sabíamos que de alguna manera íbamos a intentar resolverlo, pero es muy grande el cambio de, por ejemplo, hoy estar jugando un torneo federal amateur, si quiere es algo similar porque termina desembocando en el torneo federal. Si bien nosotros ya teníamos una estructura y teníamos un equipo consolidado, sabíamos que se venía una era profesional, y que nosotros, la estructura de nuestro club seguía siendo la misma. Hoy en día, vos ves, tenemos la platea, la mayoría de las cosas que
que se fueron agregando, se fueron construyendo una vez que se consiguió el ascenso. Y bueno, yo creo que también fue importante para el desarrollo de la estructura del club, pero en su momento generaba muchísima preocupación, porque bueno, eso que nosotros hacíamos de viajar en auto, toda esa historia, sabíamos que empezaban a quedar de lado, sumado a que ya cuando un torneo empieza a ser regular es muy difícil mantener esa constancia y ese apoyo en la gente, ¿no? Que tenga que dejar sus cosas de lado para estar permanentemente a disposición del club. Y bueno, eran un montón de responsabilidades que bueno, entre todos las fuimos llevando adelante y no, yo creo que como dice él, de lo deportivo yo también estuve contento en el Mundial, pero este es mi club, yo no tengo alegrías mayores que la que nos ha dado el Depro, y bueno, esos momentos son inolvidables y se vuelven a repetir cuando tenés el cosquilleo de que volver a pelear un torneo, siempre se reaviva la ilusión, pero bueno, esos son momentos únicos, sumado al que se invocó jugar con River también, haber jugado con Talleres, creo que para él, que es hincha de Talleres, y se dio todo junto. Ascendimos y no, ya cuando le ganamos a Estudiantes de Río Cuarto sabíamos que íbamos a jugar con Talleres por la Copa Argentina, y bueno, fueron un montón de vivencias únicas. Nosotros descendimos, me acuerdo, nos invitaron a jugar el Federal B, ¿cómo era que se llamaba? Sí, nosotros en realidad tenemos que también mencionar, armamos un equipo competitivo con los hermanos Brisolesi, hicimos un excelente torneo del interior que era en ese momento, que también para nosotros éramos un equipo considerado chico para jugar un torneo del interior, hicimos una excelente campaña, eliminamos al equipo de Santa Fe, terminamos quedando afuera en la semifinal con Jorge Newbery de Venado Tuerto, y después hay una reestructuración como las que venían ocurriendo en el fútbol argentino y desembarcamos en el torneo Federal B por invitación, por haber llegado a la semifinal del torneo del interior, y ahí ya se empezó a construir el torneo Federal B. Era un torneo semi-amateur que ya en su momento requería viajar y también un costo importante, y bueno, como dice Silvio, ahí nosotros descendimos, pero nos quedamos con la sangre en el ojo, nos volvieron a invitar, volvimos a descender porque había equipos muy, muy fuertes, y ahí sí, llega Hernán a la mitad de ese torneo y no se nos va ningún jugador de los que descendieron, se queda el plantel casi completo para jugar el Federal C, era en esa época. Sí, torneo del interior. Torneo del interior. Y jugamos 10 partidos. ¿Más? Más de 10 partidos. Jugamos la zona y... Ah, no, porque era todo eliminación. Sí, me parece que jugamos 10 partidos, ganamos los 10. Con ese mismo plantel ascendemos al Federal B. Creo que para el Federal B si trajimos un par de refuerzos, no más de eso. Perdemos la semifinal con Achirense, mantuvimos el plantel, también volvimos a traer un par de refuerzos más, y bueno, ahí ya te digo, pero en el 2015 es como que hay jugadores que y creo que siempre tuvimos un trato de amistad. Nosotros siempre hemos escuchado lo que los jugadores, como por ahí sí lo mencionó Silvio, era un sueño compartido, y ellos nos llevaban de la mano, nos exigían, porque vos podés tener planteles, confeccionar buenos planteles, pero si los planteles no tienen hambre, es muy difícil conseguir los resultados deportivos. Y ellos mismos nos iban marcando, como nosotros decimos, no nos dábamos cuenta que estábamos cada vez más cerca de conseguir el ascenso, y ellos se dan cuenta porque dentro de la cancha no había equipo que le hagan diferencia, además de que se entrenaba de manera casi profesional, entonces físicamente ya no teníamos diferencia, nos podían faltar cosas, estructura, pero creo que un poco lo que vos preguntás pasa por ahí, porque siempre fue un club de que el dirigente está acá, te escuchan, y muchas veces nos comemos la puteada del jugador, pero en la cara, no tienen que andar buscando, saben a dónde vivimos y nos tienen que decir algo
tratamos de estar a disposición y me parece que esa es la relación cercana que hay y creo que bueno que también siempre se trabajó con excelentes personas, ¿no? Entonces eso hace a que más allá de lo deportivo haya una amistad en el medio, y bueno, también en muchas cenas, muchas comidas, muchas juntadas, muchas charlas, Muchos viajes. muchos momentos mucho compartidos. Como dijo Silvio, en los viajes creo que nos fuimos fortaleciendo porque nosotros los dirigentes íbamos junto con ellos, y si íbamos en auto, éramos 5 personas que teníamos que dialogar y charlar y contar anécdotas de más allá de lo deportivo, muchas veces de la vida. Entonces bueno, creo que se ha forjado una gran amistad, además de que tuvimos grandes referentes, ¿no? Porque creo que los capitanes que fueron pasando por nuestro club han marcado un camino, ¿no? Yo creo que jugadores que han marcado la historia en el club, como Darío Ramírez, como Gato Gandolfo, como por mencionar, ¿no? Oscar Perrón, Iván Valente, porque ahí, si no nos terminamos acordando con lo que hacen la diferencia jugando y metiéndola adentro. Villa, que hoy sigue en el club, Diego Cumbeto, que estuvo con nosotros. Me parece que son jugadores que estuvieron en la pelea siempre del club y a disposición de la institución para lo que sea. Y la vuelta, mira, nosotros, el colectivo, cuando salimos de la cancha, que faltando, no sé, 30 kilómetros para la frontera con San Luis, ahí empezamos a festejar. Paramos en San Luis a esperar el colectivo de los jugadores, estuvimos 2 horas esperando ahí y era una locura, ya, en el límite de San Luis, ya en San Luis, esperando a la muchachada. Y bueno, después del viaje de vuelta vinimos los 2 colectivos juntos, más un montón de autos que habían ido. Yo dormí muy poco, la verdad que no, pero una sensación de, qué sé yo, de euforia, una mezcla de sentimientos. Después cuando llegamos a Casero, que había tanta gente, ahí se me cayó como que me emocioné de una manera que empecé a llorar y no paraba. O sea, es como que me aflojé ahí. Después de llegando acá a Pronunciamiento, igual a encontrarme con amigos que por ahí no habían podido ir. Maxi, uno de mis hijos que tampoco había podido ir. Mi mamá, mi viejo había ido en avión. Ellos llegaron, nosotros llegamos el 31 ¿a qué hora? ¿A las 3, 4 de la tarde? Sí, 3, 4. Ellos habían llegado, yo estaba acá a las 9 de la mañana, creo, algo de eso. Nada, muy lindo, la verdad que algo difícil, no imposible de olvidar. En mi caso, yo venía en el colectivo con los jugadores, me acuerdo así, porque el colectivo lo habían sacado para una estación de servicio. Me acuerdo que estábamos con Tiaguito Vanega, que estaba formado ya parte del plantel, y 2 o 3 más que eran los que nos habíamos tenido que retirar de la cancha. Y bueno, ir a levantar un poco de bebida porque sabíamos que iban a venir con celos, muchachos, y lo más rápido encontrarnos con nuestra gente, ¿no? Que sabíamos que estaban esperando en la frontera ahí. Y después fue todo, no sé cómo cantaron tanto y tocaban, teníamos bombo arriba y toda la bebida que venía de regalo, porque todos habíamos comprado en las vinotecas. Creo que el pobre Tego había traído no sé cuántas botellas de regalo y ni siquiera le avisaron. Creo que estaba Gonzalo o el Chani, no me acuerdo, y informó que había mucho vino en la bodega. Hubo requisa ahí de los jugadores. Y bueno, todo lo que se venía de regalo se tomó sanamente, ¿no? En el viaje a la vuelta, ¿no? Y bueno, se paraban las estaciones de servicio y se cantaba. No había tantas redes sociales, pero ya pintaban algunas fotos y videitos. Y bueno, hasta como contarnos la anécdota, ¿no? de llegar a la entrada del palacio y que el colectivo se quede sin combustible. Todo se hacía esperar para vivir ese momento único de llegar a Casero, como dijo él, y bueno, también encontrarse con la familia
tampoco había viajado. Y bueno, ese abrazo y festejo de tanta emoción que se puede soltar, ¿no? Y de ahí emprender una historia épica, ¿no? Porque no era solamente gente de pronunciamiento, era gente de Casero, de San Justo, de Mayo, de Villa Elisa. De hecho, el partido de ida acá estaba lleno de gente. Sí, era un fenómeno regional, ¿no? Y eso despierta un equipo con la humildad que tenía el Depro, ¿no? Y de la representación, porque teníamos jugadores de todo equipo de la liga y también de toda la zona. Entonces, como llegamos a Casero, decían, pero tanta gente, lo que era la estación de servicio, no cabía un alma, estaban todos en fila esperando para salir, los jugadores muertos de hambre, y levantamos unos sándwiches porque prácticamente no habían comido nada en el viaje a la vuelta. Y de ahí venir acá y a seguir, empalmamos los festejos, la plaza llena, pero llena de gente, y los jugadores festejando con sus familiares, con los hinchas, bandera, bombo y bueno, y un poco de alcohol para sostener los cuerpos en marcha. Y toda la tarde de festejo hasta que se fue apagando. Yo me acuerdo que no sé si llegué a brindar decir feliz año nuevo, porque ya los cuerpos no daban más, y cuando se suelta un poco la alegría y te relajas un poco, aparece el cansancio. Y después tomar conciencia de todo lo que se había conseguido, ¿no? Y que te escriben de un lado y del otro, y te llaman para hacer nota. No sé, creo que tuvimos nuestro minuto de gloria en todos los medios, porque todo el mundo se sorprendía de que un equipo tan chico había conseguido el ascenso.